compañeros que están en la emisora, cómo a veces las ciencias actuales las vemos muy erradas en muchísimas cuestiones de que todos los ciclos se han generado de forma destructiva. Un ejemplo por notar, la psicología, lo que es el ciclo de pareja, que la ves, te gusta, ahí está una parte, un estado de ese ciclo. Llega el momento, la estás conociendo, llega una parte que te va enamorando, sí. Llega otra parte donde ya la estás tratando pero no te gusta, que eso lo establecía Freud y lo llegaron a establecer varios diferentes tipos de ciclos, no digo todos, pero varios psicólogos hablaban de esta cuestión de los ciclos y te hablaban que iba a haber un proceso de problemas, que iba a haber un proceso de roce, que iba a haber un proceso donde iba a llegar de que quiero llegar a ajustes. Yo les voy a decir una cosa, Freud era un enfermo y muchos de los que se han metido a la psicología y han explicado esto han sido enfermos, así que nos vamos sobre patrones de enfermos, pero no nos vamos sobre patrones de sanos. Y la psicología y muchas ciencias se han considerado del área de las humanidades sobre patrones de enfermos, no sobre patrones de sanos. ¿Para qué sirven las medicinas? Curar a los enfermos, ¿no? Pero no se ve qué tipo de vida llevó un sano, no sé, o nunca buscaron lo positivo de lo que lleva una persona sana. En este caso, yo lo que les mencionaba el otro día, yo ese mismo patrón se ve que se puede alterar yendo a un ciclo positivo. Si yo ya sé que el ciclo negativo va a haber una cuestión de tensiones, enfermiza, que todos tenemos, por ende, ¿qué es lo que voy a hacer? Fortalecer el primer ciclo, estableciendo pláticas, el mismo diálogo, saber qué es lo que a la gente le parece y qué no le parece, llegar a un ciclo de tolerancia, un ciclo de comprensión y llegar a un ciclo de retroalimentación de todo eso y vuelve a enamorar. Pero nadie te lo maneja así, incluso los psicólogos dicen, no, es que los ciclos no los puedes alterar. No, sí se puede, aunque seas doctor en psicología, los ciclos positivos se pueden y se hacen. Desgraciadamente, no sé, los dos. Yo pienso que la cuestión de la neurolingüística negacional no, es una cuestión procesal e histórica, ¿no? ¿Por qué cuestión? Pienso que hubo muchos tiempos donde la cuestión de los mandamientos que implican un no, ¿sí? Y no un sí, y la negación implica un amplio mar de posibilidades, ¿no? ¿Sí? La negación implica una imposición de algo que no debes de hacer, pero te implica un amplio mar de posibilidades de lo que sí puedes hacer, que esté en relación a ese no. Entonces, pienso que esa imposición histórica durante tanto año hacia el sistema de creencias en la conciencia, en la humanidad, en el pensamiento, en el hacer, pienso que fue determinante para que llegáramos a un punto donde la exacerbación que hacemos de la libertad en los tiempos actuales, desde el inicio del siglo XX, pienso que es determinante para que nosotros aborrezcamos todo lo que nos digan no, ¿sí? Y tengamos una tendencia a buscar ese plan de rebeldía. Lo que dices tú en relación a la persona humana en el plan informativo, yo pienso que deformamos a la persona en el plan informativo, ¿verdad? Todo lo negativo de la persona es lo que nos ponen en el plan informativo, y es muy deforme porque es muy incompleta la persona humana que nos ponen, ¿sí? Nos ponen nada más a veces un lado psicológico, a veces un lado espiritual, o a veces un lado físico, a veces un lado humano, pero no nos ponen la completitud de la persona humana, ¿sí? En el ámbito interdisciplinario. Y lo que se me hace complicado aquí es que qué complicado es en el lado positivo llegar a coordinar armoniosamente el pensar con el imaginar, el sentir, el actuar y el creer, pero qué fácil es en el sentido negativo hacerlo. Qué fácil es lograr la coordinación armónica de todo ese aspecto. Entra la cuestión del colectivo, la memoria colectiva. Ajá. Hay mucha cuestión colectiva. ¿Por qué? Porque tú cuando llegas de niño, y esto lo expliqué incluso en un programa, a veces al niño se le autoimplantan un sistema de creencias enorme, y la vida actual que llevas también. Llega un punto de tanta programación que a veces la gente es inconsciente. Bueno,
respecto a eso, premio y castigo, infierno, muerte, cosas, ¿verdad? Miedo. Bueno, pero bueno, respecto a lo que estabas diciendo antes, que te pedí una intervención, dentro de la, bueno, no psicología, vamos a decir, una cosa súper práctica que la puede aplicar cualquiera, sin analizar por qué te pasan las cosas y sin nada. Tú mencionaste en unas imágenes anteriores que con 3 minutos de estar pensando positivamente o asertivamente, vamos a decirlo, ¿no? Logras cambiar a la frecuencia de la vibración para modificar bien tu ADN. Hay una técnica que diseñó, o no sé si descubrió o de dónde se la pirateó, pero Leonardo Stenberg, un argentino, que sacó una técnica que se llama contraanálisis, precisamente para que no analicemos nada. Él dice 5 minutos. Yo creo para macharle, ¿no? 5 minutos diarios de tu vida, que enfoques una memoria de tu infancia, antes como de los 5 años para abajo, 5 años, una actividad, una cosa que hayas estado en una ocasión muy feliz, no más, ese momento de felicidad. El niño de 5 años no necesita fumar, no necesita drogas, alcohol, carro nuevo, ropa de marca, no necesita nada. El niño es feliz, se siente Superman y se avienta, cree que va a volar, se come el mundo pero fascinado. Bueno, pues con esa actitud, un niño de 5 años, si tú evocas una memoria cuando tuviste tu primer juguete que volaba, o lo que fuera, 5 minutos mantenida la emoción, se te borran todos los malos hábitos y todas las cosas sin siquiera proponerte, y eres feliz. Nomás mantenemos 5 minutos de esa actitud, aunque tengas nomás un recuerdo con eso. Hay muchas cosas que lo pueden demostrar. También agregaría que para poner una cara de felicidad son menos músculos los que se utilizan que para poner una cara de enojo. Así es. Y que el tipo de corriente o voltaje eléctrico, el enojo desgasta. El enojo genera una pérdida de corriente enorme y genera una baja en temperatura. Incluso una persona inestable que tiene toda esta clase de frecuencias muy bajas que las ha proyectado, su temperatura empieza a variar a partir de la vértebra T4, y esta vértebra empieza a hacer que esté más frío y empieza a hacer que esta persona esté más inquieto, con ansias. Y hay otro detalle, agregaría, ahorita lo atiendo, pero déjame agrego esto. Agregaría que en la cuestión del enojo que se esté proyectando, se me fue el hilo por la interrupción, pero bueno, dígame. No, pero quería participar, ¿no? Ah, ok. Bueno, ¿me puede repetir? Porque sí se me fue la onda con la pregunta. Lo que es el contraanálisis hace que, evocando un recuerdo súper feliz de 5 años para abajo, así que tengas de plenitud del niño, que se sienta súper feliz, hace que borres cualquier patrón de conducta negativo. La gente deja de fumar. Okay. Algo de lo que les había dicho también, se ha comprobado que, por ejemplo, hay cierta gente que cuando escucha cierto tipo de música clásica, o cierto tipo de ondas, o cierto tipo de sonidos, cuando escucha sonidos armónicos, tiende a relajarse y tiende a estar muchísimo más tranquilo y logra evitar que haya tanta escapada de energía. Las emociones positivas concentran la energía en uno, las emociones negativas la sacan, la disipan, sale disparada toda esa energía. Se siente cuando sale la energía de un enojo, pero cuando se siente la energía de un amor, se siente uno lleno. Es implosión. Esa es implosión, efectivamente. Exacto, es al punto que quería llegar, que va con eso que acaba de mencionar de Leonardo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Leonardo Stenberg y tener una charla con él. La verdad es que la tendencia de él es bastante demagógica y es muy perdida en relación a la completitud de la persona humana, ¿no? Él toma a la persona humana desde un área demasiado mecánica en lo que es. Por ejemplo, aquí ustedes daban una charla muy interesante ayer, y por eso me pareció muy interesante la cuestión de la espiral, porque el modo científico, en realidad la persona se mueve en espiral. Podemos tener una experiencia negativa, pero nos movemos de la experiencia hacia arriba y vamos en espiral con la experiencia negativa y vamos en búsqueda de algo más.
Y él no, él considera que la vida es más bien causa y efecto, y la vida es de la causa y efecto nada más, y dice, quítale esa causa y el efecto va a ser diferente. Y entonces el efecto está marcado en tu cuerpo, va en tu mente. Hay réplicas. Este ciclo creativo de conciencia, cuando se genera ese efecto, ¿sí? Ya lo tienes en tus memorias y lo único que está haciendo es replicando y esas réplicas generan más. Es como una cadena, eslabones que se van uniendo y tienes que hacerte consciente de eso. Sí, el proceso de controlándose puede ayudar, pero hay procesos ya más avanzados. Por ejemplo, está la dianética y el concepto de engramas. No lo voy a ampliar, pero ya hay aspectos que unen psicología, programación neurolingüística y estimulación a través de emociones positivas para romper todas esas programaciones, que son ciclos de conciencia, anidados, digamos, que se repiten, se replican, se amplifican. ¿Sí? Yo ahí, Pabito, quisiera de alguna manera, una forma de, así como de sintetizarlo, podría ser llegar a un punto en tu círculo o en tu ciclo vicioso, hasta un punto en que tomas conciencia y en ese punto comienza el virtuoso, o me equivoco. O sea, como un punto de inflexión. Yo diría que eso va más bien con el actuar de la gente. Cuando tú quieres hacerlo y te lo propones y tienes una voluntad, porque aquí lo más difícil para lograr esto no es tanto escuchar o llenarse de teorías, es tener la fuerza de voluntad de hacer las cosas. Sostener la intención. Sostener la intención, que en este caso la voluntad va muy ligada con el actuar y el hacer. Ya que ahí te topas con un problema, como decía Pablo, ¿no? No hago todo el bien que quiero, sino el mal que no deseo. Entonces, a pesar de que su intención, de que él tenía ya un pensamiento diferente, de todo el mundo lograba actuar como quería, porque, y luego antepone una cuestión, la cuestión de la cuestión del pecado, como una cuestión que lo tenía enviciado a hacer siempre lo mismo y que no le permitía actuar diferente, a pesar de que ya pensaba diferente. Son aquí, por eso llegamos a creer a esos patrones que están muy arraigados, creencias, programaciones subconscientes. No es fácil, memoria celular, diferentes cosas que se van anidando, informaciones, energías, y tienes que ir rompiendo poco a poco, y no es fácil. Para un niño es genial porque el niño no batalla, no tiene tanta mugre puesta. Un niño incluso tiene esa misma creatividad, tiene esa misma chispa que una persona mayor no tiene, y tiene más abierto su sinapsis debido a todo esto. Desgraciadamente la gente se va cerrando y para una persona mayor pues se vuelve más difícil, sí, pero esto es una ventaja de no saberlo a saber ya esto, pues ya es un punto más importante. Por ejemplo, ahorita que comentó Lidia la cuestión de esta persona de Argentina, pues sí, a veces para nosotros yo creo que ver las cosas simples es lo mejor, y no quebrárnosla tanto en empezar a hacer todo un ciclo muy muy grande. Pero desgraciadamente muchas veces todas estas cosas simples, lo que se ha visto incluso en mucha gente que ha estado metido en todo este tipo de patrones espirituales y que ha estado metido en toda esta clase de movimientos, no lo ha llevado a llegar a una racionalización de todo esto. ¿Por qué decidimos, por ejemplo, hacer la conferencia así? Se fijan, la conferencia ha tratado un montón de temas, pero todos van ligados. Y todos los temas van explicando, esto sucede por esto, esto sucede por esto, y esto sucede por aquello, y cada uno va dando un sustento. Es necesario que se sepa, porque desgraciadamente el llegar y escuchar de que no está en energías del amor, y ponte en comunicación, a muchos les va a dar risa, pero cuando le das un sustento científico, que todo tiene un sustento científico, para muchos les va a dar una veracidad de todo esto. Y a veces tiene uno que explicar mucho de lo que es este rompecabezas. Y que hay mucho por hacer, sí, hay mucho por hacer. Y que es mucho trabajo, sí, que no nada más es esto, hay más, sí, hay muchísimo más. Otra cosa más por último, mira, como todo está en este mundo hay ondas, frecuencias, ¿verdad? Vibraciones y todo. Ahorita que mencionabas también que las creencias que tienen las personas o que tenemos nos hacen actuar de cierta forma, ¿verdad? Aparte, como decías también en el ADN transgeneracional, algo así que mencionaste que era cierto o no cierto,
yo lo que he visto mucho, o sea, que las personas por resonancia adquieren a veces desde la abuela o lo que dicen en las iglesias, en ciertas iglesias, que es las cadenas de maldiciones familiares y cosas así, son vibraciones que se pasan por resonancia a través de la mamá, la abuela, la bisabuela, la mamá, la nieta, la bisnieta y así. Y llega un momento en que la bisnieta no tiene ninguna mala creencia, pero tiene la mala suerte de traer la misma frecuencia de una emoción desde la tatarabuela, que la hace actuar de cierta forma. Todo eso es genética y tiene que ver en muchísimos aspectos. Si yo me alimento mal, por ejemplo lo que comentaba en un programa de lo que es el consumo del pollo, por citar algo de la alimentación, que es uno de los sistemas, porque si no vamos a divagar mucho, que es el que voy a utilizar de ejemplo para esta conferencia. Mucha gente que se alimenta del pollo, sí, pero el pollo, ¿qué es lo que tiene? Tiene hormonas, lo hacen engordar y tiene un montonal de mugrero, que cuando uno consume todas esas hormonas o consume esa carne toda adulterada, que ya en sí tiene muchos elementos que lejos, esas hormonas, ¿qué efectos causan en nuestro cuerpo? Si se sabe que la testosterona tiende a engordar y esas hormonas nos van a hacer engordar, generan a una próxima generación una desviación sexual, a que tengas un hijo homosexual. Y eso es responsable muchísimos de los padres de... E incluso niños que ya vienen con ese daño genético y en un proceso llegan, siguen este proceso de los padres y ¡pum! Los estás guiando a que sean homosexuales y eres ignorante del tema. Pero bueno, parte del acero, va a querer y va a generar una emoción que se impresiona y graba la información, lo que comentaba Javier. Si este ciclo lo hacemos continuo, vamos a obtener un nivel de potencia muy grande. Pero desgraciadamente, como lo comentaron ahorita, que coincido totalmente con ustedes, eso es súper difícil que la gente lo quiera hacer y lo haga y más, porque desgraciadamente siempre estamos pensando. Si pensáramos en el hecho de seguir un proceso, incluso una meditación, cuando llevas una meditación, si tratas de seguir el proceso tal, te lo están guiando y sentirlo, puedes llegar más profundamente que una persona que llega y que desconoce y está pensando, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y esto qué? No va a llegar a nada. Nos desviamos. Es lo mismo, pero sí es difícil. Nadie ha dicho que sea fácil. ¿Y qué se requiere ahí? Voluntad, perseverancia, disciplina. Y asertividad, porque puede uno perseverar en el error también. Y uno crear sus propias variables de tipo positivo, no todas las que te dicen. Nos meten un montonal de variables que desgraciadamente nos llevan a que estemos sometidos y sometidos y sometidos y sometidos, dogmas, creencias, que a veces lejos de hacernos un bien nos hacen un mal. Y yo creo que pasamos a la siguiente. Nada más para terminar esto es muy importante entender que este proceso sucede, estés consciente o no de él, es automático, es continuo, y así es como creamos la realidad de alguna forma en este aspecto. El ser infinitivo, pensar, imaginar, sentir, hacer, creer, nos infiere estado de conciencia, ser, eso que estamos, esa actividad, ser esa actividad. Entonces conforme tú vayas haciéndote consciente de cada proceso, puedes ir poco a poco, cada ciclo creativo, hacerte consciente y romperlo, y como dice Pablo, meterle variables, o sea, experimentar, o sea, meterle algo nuevo, ¿no? O las variables creativas que tú quieras. Tú creas tus propios ciclos, no dejan que te guíen y los muy importante este ciclo. Si hay algo que hay una tecnología que lo hace a la perfección, este ciclo, no es que no estamos conscientes, es este aparatito, ¿sí? La televisión hace eso constantemente, más que muchas veces llegamos, nos acostamos y bien a gustotes y nos están programando, nos proyectan pensamientos, nos proyectan imágenes, nos hacen sentir emociones, van a hacer a crear e impresionar. Llega la impresión a nivel subconsciente, ahí te vas acarreando cosas, hasta pensar que, por ejemplo, se enajena a la gente y piensa que la realidad es como sucede en la televisión, o a exagerar, ¿sí? Pero vámonos a cosas más feas, por ejemplo una guerra. Simplemente cuando fue lo de las Torres Gemelas, todo el mundo lo vimos. fue todo el día estar escuchando eso, a tal grado que a toda la gente la trataron de convencer
Y de que fue un atentado. De que fue un atentado, de que cuando fue un evento realmente programado. Exacto. Y cuando se hicieron las cosas totalmente contrarias, pero esto es una forma de manipulación de las masas. Y desgraciadamente los medios de comunicación y muchísima gente, pues por no saberlo, porque no son culpables, o sea, el hecho de que no lo sabían no los hacía culpables. Todos lo tenemos y todos hemos tenido ignorancia en muchísimos sistemas. En este caso, pues ahora que ya somos más conscientes, pues poder proyectar lo positivo incluso en la vida personal de uno y de los... Y desde entonces, desde el 11 de septiembre, ya no vemos cualquier persona que trae un turbante, ya no lo vemos igual. Creemos que nos inventamos No, pues unos que amas. como se acabó el socialismo, tenía que encontrar otro enemigo. Pero eso Y en ese era lo eso que no había. importa, como si ya pasó. creados. Continuamente estamos creando, es lo que tenemos que sernos conscientes. Oye, a mí me pasa que Sí. un día estaba viendo La Rosa de Guadalupe y estaba un programa de los que cargaban los niños en la mochila y que unos papeles que le ponen unos polvos en la mochila. Y ya agarro y les hablo a mis hijos, ahora voy a ver la mochila y con quién están y qué están haciendo y los pasteles que contienen y que, mamá, ¿qué te pasa? Me dicen, pues ¿qué estás viendo? Estoy viendo La Rosa de Guadalupe. Es eso. El hombre vive de lo que ve. Sí. Un ejemplo ahorita de cómo los medios de comunicación han distorsionado una situación, un acontecimiento importante, es cómo se ha satanizado un movimiento magisterial de la coordinadora en el Distrito Federal. O sea, todos los medios masivos se han enfocado en el lado negativo, negativo y negativo, y denostando una lucha real y se puede decir que hasta legal, ¿no? La desacreditación. Ajá. Por lo más. Ese es un ejemplo ahorita claro de que a cualquier persona que prenda la televisión, y es eso, los maestros de la coordinadora flojos, los maestros de la coordinadora revoltosos, los maestros, cuando en realidad es una lucha que sí es válida. Y Por eso es importante, o sea, toda la información que tú recibes tienes que constatarla, o sea, a esta cajita no tienes por qué creerle, igual a otra persona no tienes que creer todo lo que te dice. ¿Cuántos no Sí. sabemos que un medio se vende a veces? Sí. O que un medio va y cobra una cuota fija. Y eso ha sido en todos lados. Desgraciadamente hay gente, hay parte de la gente que está dentro de los mismos medios que no busca hacerlo, pero lo convierte en esta forma de ser. Ahorita acaban de sacar Julian Assange, sacó que la creación de todo el sistema de internet es una cuestión de manipulación por el gobierno estadounidense y el gobierno británico. Y lo mismo sucede con el Facebook, ¿verdad? Resulta que todos estamos vigilados ahora, entonces el establecimiento de medios universales, pues a final de cuentas han servido para el sistema de control del... Sí, ahorita estamos entrando en los sistemas de control. Eso es parte de los sistemas de control. Ya estamos tocándolos antes de que lleguen. Otro aspecto. Es que son sencillos. Aparte del ciclo creativo de la conciencia que vemos, pensar, imaginar, sentir, hacer actuar y creer, tenemos los actos. Si vemos cada cosa por separado de una forma, actos creativos. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la palabra, la creencia, me refiero a nivel programación subconsciente y otros niveles que existen. La mente tiene muchos niveles. Y la obra, cómo interactuamos en tercera dimensión aquí, en el tiempo-espacio estos. ¿Sí? Si también nos hacemos conscientes de estos actos, podemos crear un poquito más, retomar más el papel creador. O sea, tú tomas la elección, la decisión de si pienso esto, si siento esto, si lo digo y si lo hago. Entonces es tu decisión, todo el tiempo. No es que necesitas hacerte consciente. ¿Sí? Nuestra realidad se modela y se automodela. Fíjense en las dos palabras que dice. Automodela, es decir, se replica en base a un patrón anterior. Se está replicando. Pero si tú te haces consciente, la puedes modelar, la puedes ir cambiando gradualmente, paso a pasito. ¿Sí? Si estás pensando que va a ser siempre lo mismo, así va a ser siempre lo mismo. Y por eso es importante pues, no seguir la inercia, no seguir toda esa ignorancia, todos estos rollos, irse
¿cómo se dice? Eres un generador de energía. Somos un generador de energías, de frecuencias a través de los pensamientos, las emociones que impactan la materia, como Generadores de vemos. realidad Podemos también, ¿no? transformar la realidad. Somos una Así es. pilita andando. Una pilita andando, un generador de energías que se expresan en frecuencias. Esas frecuencias alteran, modifican, modelan la materia y otros aspectos. Nosotros debemos decidir qué queremos generar. Debes Negatividad elegir y o decidir positividad. todo el constante, pero de manera presente, consciente todo el tiempo. Aquí simplemente vemos lo que comentaban del Masaru Emoto, como nuestro gran porcentaje de nuestro cuerpo son líquidos. Los líquidos tienen la propiedad de que se programan, generan geometrías de acuerdo a las frecuencias. Esto es simática, esto es ciencia. Ahorita vamos a ver algunos aspectos más. Si nosotros sostenemos, si se fijan aquí, una molécula de agua, tal vez estaba sucia, tal vez estaba, la agarraron de algún lado, no sé, un charquito por ahí. Antes de meterle una oración, le hacen una oración, le toman una foto de microscopio tónico, y cambia su estructura. Igual aquí, el gracias, un pensamiento o actitud negativa, me enfermas, te va a matar, se fijan todo lo que es caótico. Sí. ¿Sí? Y aquí algo cuestión positivo, amor o apreciación. ¿Cómo se generan? Las altas frecuencias generan patrones armónicos. Y esto lo hacemos constantemente, o sea, consciente e inconscientemente. Nuestras células tienen un diálogo interior, un intercambio de información de frecuencias. Entonces, totalmente estamos haciendo constantemente esto a nuestro cuerpo y a todos los niveles. ¿Sí? Algo que quisiera mencionar Sí, todavía ahí, adelante. anexando una cosa que suena muy loca, pero que tiene parte en este sustento. Muchas veces hay un programa, incluso una película que se la recomendaría a todos ustedes si la gustan ver, que lo sustentan pues, muchos científicos y algunos de ellos que están en esta clase de movimientos, donde nos hablan de, ¿cómo se llama? Y tú que sabes, estás del otro lado de la madriguera. Nos habla de fenómenos del observador, cómo el observador puede cambiar su realidad, cómo el observador puede hacer que se cree la realidad, pero no dentro de uno, a veces influyendo en el medio. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, yo lo he hecho en el área que a mí me corresponde y en lo que he trabajado durante mucho tiempo, desarrollando sistemas y desarrollando cierto tipo de tecnologías, algoritmos. Cómo estos algoritmos pueden lanzar números aleatorios y yo con mi mente estar proyectando, meterle una emoción para que en lugar de que se proyecte un 50-50, que sea un 70-30. O cómo poder manipular hasta cierto punto una gráfica estadística que tiene que conservar la campana de Gauss, moverla. O sea, toda esta clase de pruebas ya se han dicho, incluso hay un experimento donde tienen un frasco donde le ponen una grosería y otro donde le ponen una palabra buena, un pensamiento bueno. Se conserva mejor el de donde dice bonito para el que dice feo, ¿no? Se echa a perder. Pero esto tiene que ver porque nosotros no nada más estamos hasta aquí, lo que les había dicho antes. Nosotros tenemos un rango hasta más allá y podemos fluctuar y desplegar esa energía si la sabemos en el pensar, sentir e imaginar y dirigir a un punto. Hay un estudio con un átomo, que están analizando un átomo y que todo el mundo piensa que va a mover y va a traspasar una placa y lo hace, pero cuando piensan que no se mueve, ¿verdad? Cuando todo el mundo está concentrado en que no se va a mover, el átomo está estático. Pero cuando piensan que se mueve, lo mueven con el pensamiento, se mueve. Efectivamente, igual los patrones de onda. Los de onda fija, los patrones de longitud de onda. Cómo interactúan y chocan los patrones. Es parte del experimento ese que se mencionó de Doble vertigen. doble vertigen. La doble vertigen. No sé si pasemos. Sí, pasemos a eso. Vamos a ver un videito breve. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: la onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo. La cimática es el estudio del sonido visible.
La palabra simática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas de leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones ximáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término simática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Pues está más visto de que las ondas generan patrones. Y eso es comprobable, lo pueden ustedes hacer y calar y lo van a ver con diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de cuerdas, el sonido que se genera. Afirmando un poquito, ¿qué estamos diciendo con los aspectos del ciclo creativo de la conciencia y los actos creativos? Que tus creencias son las que filtran tu percepción, ¿sí? Solo ves y haces posible lo que crees en tu conciencia, ¿sí? Tus pensamientos, que son energía y que afectan la materia realmente, ¿sí? Si estructuran el agua y tú eres en gran porcentaje líquido, pues que no podrán hacer tus pensamientos. Tus sentimientos igual son frecuencias, como comentaba Pablo, las bajas emociones nos drenan, nos enferman a largo plazo, ¿sí? Nos mutan el ADN. Nuestros sentimientos son como imanes, resuenan, y esas frecuencias que tú estás generando a través de la emoción, sentimiento, atraen lo que tú experimentas. Y basta, como dicen, levantarse con el pie izquierdo un día, ponerse de manos y a ver cómo nos va, como un efecto de la bola de nieve, ¿no? Empezó algo pequeñito, me pellizqué el dedo gordo y empecé a echar madres y así me llegué todo el día, y a ver cómo fue todo el día. Y por algo muy sencillo, tus palabras son sonido. El sonido da forma, crea estructuras, define. Entonces, todo esto, tus creencias, pensamientos, sentimientos y palabras, le dan forma al mundo, a este mundo en el que estamos cohabitando todos nosotros. ¿Sí? Así. Vamos a entrar a la cuestión de sistemas de creencias, sistemas de control. Vamos a ver un videito. Primer principio: tu vida no representa la vida real. Para dimensionar el poder que está por encima de la muerte, debes comprender primero que tu vida no representa la vida real. Vives en una burbuja, heredada en gran parte por tu familia, tradiciones, conocimientos, creencias, religiones, temores, prejuicios, supersticiones, opiniones, puntos de vista, y complementada por las vivencias de tu propia vida.
Si lo analizas muy bien, te darás cuenta que eres un subproducto de lo que pensaron, dijeron e hicieron otros por ti sin preguntarte. Que tus conceptos, tu religión o tus creencias varían, no según la verdad, sino tu contexto sociocultural. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles serían tus creencias si hubieras nacido en Jordania, en Israel, en la India o en el Tíbet? Probablemente serían muy diferentes a las que tienes ahora. Entonces, ¿qué te hace diferente? El paquete de creencias que depositaron en tu mente. Tú piensas con lo que sabes y dices lo que piensas, pero la información que hay en tu mente fue estratégicamente puesta ahí en el transcurso de tu vida desde que eras niño. Interiorizaste conceptos que forman parte de tus creencias más profundas y que nunca cuestionaste, asumiendo el 100% de su veracidad solo porque todos lo creen. Por eso, tu mundo se convierte en lo que estudias y enseñas lo que te enseñaron, en un sistema educativo sin fin que a toda costa busca uniformarte para sus propósitos, cuando el uniforme anuncia una virtud ausente. Te vistes de lo que te hace falta y todo lo que dices son conceptos prestados que leíste en algún libro o escuchaste de alguien que lo leyó en un libro, olvidando que eres un ser inteligente, individual, y que tu identidad no está limitada a conceptos de intelectuales que ya están muertos, como sus conceptos que en ninguna manera le han brindado soluciones a nuestra existencia. ¿O acaso eres de los que creen que nacieron en un planeta diseñado para la vida, para cumplir única y exclusivamente un ciclo como el de los animales? Nacer, crecer, reproducirse y morir. El sentido de tu existencia es infinitamente grande, tan grande que ni lo imaginas. Pero no te preocupes, tú no tienes la culpa porque lo ignorabas. Tu realidad en la burbuja no es más que un conjunto de programas mentales gruesos que en gran parte has adquirido por los medios de comunicación, que te impiden pensar con claridad. Por eso no aceptas lo que no encaja en tu burbuja. Y en la mayoría de los casos, no estás de acuerdo con la burbuja de los demás. Por eso la humanidad está dividida y siempre lo estará, mientras no estemos en un estado de conciencia colectiva. La arrogancia no te deja ver más allá de lo que hay en tu limitada y conformista burbuja, porque todos creen que tienen la razón, y la tienen, solo que dentro de su burbuja, y es más fácil rechazar que comprobar. Segundo principio: cada hombre es la medida de su verdad. La verdad es un término muy prostituido y muchos se la atribuyen como suya. Debes comprender que cada uno tiene su medida de verdad dentro de sí. Es tuya y solo tuya la responsabilidad de hallarla. Y esta, a su vez, conlleva un compromiso infinito con tu ser, pero siempre escucharás al necio y al mediocre diciendo: yo estoy bien así, no necesito más. Mi vida es buena. Falsa ilusión de la diminuta forma de visualizarte dentro de la creación. Eso que tú llamas vida es tu cárcel, por más cómoda y lujosa que sea, y así tú te consideres diferente e independiente, sigues estando dentro de ella. Lo peor de todo es que no te das cuenta, y cuando tu interior a través de tu mente trata de liberarse, entonces viene el entretenimiento. Y si aún así no es suficiente, te llenan de vicios y te hacen creer que eso es vivir la vida y que diversión es igual a felicidad. Y la otra parte del tiempo te ponen a perseguir un mundo de ilusión, el que la sociedad te ha impuesto para considerarte alguien que valga la pena. Sueño que has aceptado y buscas a todo costo como la meta más grande a cumplir dentro de los 60 o 70 años que con suerte podrías vivir, desaprovechando el tiempo valioso que se te dio para encontrar tu verdadera identidad, que en ninguna manera
está limitado al cuerpo físico, sino a una eternidad espiritual que aún no conoces, por ser víctima inocente de una manipulación que te ha mantenido a ti y a otros como títeres inermes en toda la historia de la humanidad. Por eso, sin importar si en algún momento de tu vida no te preguntaste quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, solo por estar vivo y ser parte de este planeta, eres responsable de encontrar tu identidad espiritual, donde la muerte no gobierna y no tiene poder sobre ti. ¿Verdad? Que nadie se la puede atribuir como dueño. ¿Verdad? Que siempre será clara, lúcida, brillante y pura. Tercer principio, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Tu búsqueda será estéril mientras sigas buscando en los conceptos y creencias de tu burbuja, porque buscas en el lugar equivocado. El poder que está por encima de la muerte estuvo y estará en el mismo lugar que estuvo siempre, dentro de ti, solo en tu interior, no fuera de ti. Está en tus manos seguir como un tonto dormido en la ilusión del mundo o accionar el mecanismo de tu verdadera inteligencia para salir de tu burbuja y encontrar las respuestas a todas las preguntas universales. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, ahora ya están agonizantes, ya no queda espacio para fábulas de paraísos y purgatorios de los traficantes de la fe. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento en que te conviertes a la lógica de la comprensión universal, ante la innegable verdad que brinda la inteligencia, no la creencia. La inteligencia que saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, ciegos, guías de ciegos. Es hora de ver una nueva realidad que solo se puede ver con los ojos de la inteligencia. Allí está la verdadera batalla que debes librar, la que vence la ignorancia y derrota el fanatismo. Tú vales más que lo que posees. Tú sabes más que lo que estudiaste. Tú eres más que una creencia. Eres un ser universal. Es hora de que comiences a despertar de tu mundo de ilusión y le abras la puerta al conocimiento de la majestad creadora en el dorado amanecer que está por venir a nuestro planeta. Busca el conocimiento, que es el principio de la sabiduría, porque sin conocer no puedes hacer, y sin hacer no puedes llegar al ser, donde reconoces en ti el poder que está por encima de la muerte y te prepara para lo inevitable que le sobrevendrá al planeta. Muchos no entenderán ahora, pero lo harán cuando queden enfrentados a su propia obra, solo que habrán perdido un tiempo valioso. Y tú, que aún sigues ahí, no caigas en el error de saberlo todo y despreciar el conocimiento nuevo que se te presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar en ti. Llegó el momento de quitarse. No sé, preguntas hasta aquí, ¿no? ¿Alguna participación? ¿Alguien que quiera decir algo? Incluso que no le parezca. Esos son los buenos, los que no me parece. Todos estamos abiertos a que no nos parezcan las cosas. Parte de lo que a lo mejor anexaría aquí y que tiene que ver con lo que vamos a ver enseguida. O sea, mucho de lo que implica todos los sistemas de control, yo lo explico de una forma pues, muy sencilla. Había una historia de un gigante, Gulliver, ¿no? ¿Cómo se llama el gigante? Gulliver. Sí, no era Gulliver, ¿no? Ah, pues hay muchos gigantes. El que lo amarraron los enanitos y lo tenían todo atado. Gulliver. Cada uno de parte de estos sistemas de control que hay
es una atadura que tenemos, cada uno de nosotros. Y que estas ataduras, cuando rompes uno, no quiere decir de que ya te libraste. Tú estás en la burbuja y estás con un montonal de ataduras. Tienes que ser consciente de qué ataduras tienes, ubicarlas, abrir los ojos, como menciona ahí, saber qué ataduras se tienen, cortarlas si tú las quieres cortar, está el poder de decisión que cada uno tiene. Y te puede llegar constantemente más, ¿no? Exactamente, es parte de... A veces te topas cuando efectúas cambios en el diario vivir, por ejemplo en mi caso, ya algunos años de efectuar muchos cambios, que topas con toda la gente. Yo en mi caso me he topado con todos y tiene usted que tener una voluntad muy férrea de que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y la voluntad se mantiene. Parte de estos cambios, que eso pues yo creo que lo haré en otra conferencia o se platicará, o mucha gente que ya está llevando esto, que ya lo ha llevado por tiempo. Todos los procesos que se presentan. Incluso ahorita muchos de ustedes, no les diré, el camino está ganado, ¿no? Esto es apenas quien quiere iniciar. Es un camino donde la meta está larga y tú mismo vas a tener que ir abriendo tu propio camino. ¿De qué depende de ti? Lo intenso que lo hagas. ¿Qué forma tan intensa lo hagas? ¿Qué tanto es lo que tú quieres ponerle empeño en hacerlo? Sí. ¿Vas a notar muchos beneficios? Sí, sí vas a notar muchos beneficios. ¿Qué les podré contar? Por ejemplo, al romper un sistema de control alimenticio, pues simplemente ya no te enfermas, ya no andas en farmacias, ya te sientes tu cuerpo muy bien, incluso tienes sueños lúcidos y se potencia esa calidad a proyectar todavía más tu energía espiritual, que muchos lo manejaban o decían que andaban metidos en movimientos esotéricos, de que ¿por qué a mí no me pasa? Si dicen que a todos les pasan. Ahí está un fenómeno de por qué se potencia o por qué no. Sí vas a notar muchos cambios en esto, pero es apenas el inicio de... Y en este inicio todavía hay más programas de cómo se tropieza uno, todo lo que conlleva y muchas cosas que te topas, como lo dice ahí, con ciegos, guías de ciegos. Incluso cuánta gente no va a buscar seguir a otro. Pues muchos de ustedes van a decir, no, pues qué bonito habló, voy a escucharlo seguido. No, yo les digo, critíquenme, corten, no se lo crean todo, busquen su verdad también. Es importante que cada uno busque esa verdad. Sí es bueno compartir, si ustedes lo quieren compartir a más, y es como un cambio, se trasciende. Y a veces yo estoy quebrando un sistema, pero otra persona está quebrando otro. No significa que vamos a ir sobre el mismo. No significa que todos vamos a interactuar o vamos a llevar un patrón de que voy a hacer esto. Se puede llegar por cualquier lado. Hay 1000 caminos para llegar a Roma. ¿Y qué es lo que nos han hecho creer o ver estos sistemas de creencia? La religión, que tienes que seguir a cabo a rabo. Y si no, vas al purgatorio, te friegas. Y todos los sistemas de creencia te tratan de guiar por un camino que no eres tú y que tú no lo planificaste. Todos los sistemas de control te tratan de llevar por caminos que no eres tú y que tú no lo planificaste, que es un camino que nada más te tienen dando vueltas y no avanzas. Y que se pasa ahí como lo dicen todo el tiempo y toda la vida, pues sí. Y que a veces mucha gente en este proceso también se llena de un montonal de teorías. Y lejos de tener la burbujita la tenía así, pues ahora la tiene así, pero no ha intentado tronar, no ha actuado, se ha seguido llenando de información. Por ejemplo, mucho de lo que les comento a la gente, o sea, o lo que se comparte, pues es de que esto es una cuestión de que se llevan cambios, de que son cambios que se van ejerciendo poco a poco, de que no son grandes cosas. Las cosas grandes se construyen de las cosas pequeñas. Una montaña se hace de un montonal de piedritas, no se crea por una sola piedra. Y esto lo tenemos que ir comprendiendo nosotros. Y que a lo mejor no vamos a, en toda nuestra existencia, avanzar mucho, ¿no? A lo mejor no lo vamos a avanzar. Depende de nosotros la intensidad que le pongamos o cómo hagamos las cosas. Quería opinar aquí. Sí, voy a decir algo del año pasado. Me ha tocado por ahí de repente de que el esquema de la sociedad estábamos basados equivocadamente tal vez en el que
lo que significa aquí para poder ser feliz o alcanzar un objetivo o ser exitoso era nacer teniendo, o sea, tener, para poder ser, para poder luego hacer. Luego de esa inferencia equivocada, pues esa misma información hablaba de que nosotros, de que estaban al revés las cosas, que era primero ser para poder hacer y que luego tener. En el video, en la última parte, menciona que pues, el conocimiento nos lleva a la sabiduría y habló de una similar que decía que era saber para poder ser, para poder hacer. Pregunto si era bien como lo mencionas, si era así como lo decía en el video. Pues de hecho, sí, el conocimiento sí te lleva en cierta parte a la sabiduría. Cuando conoces, eres consciente de todo lo que puede llegar a pasar. Pero en nuestro diario vivir, a veces lo que no te cuadra o lo que sientes que está mal o que no te está llevando a algún punto, todo, tú lo mismo lo sientes. O sea, es algo tan sencillo. Es como cuando te sientes enfermo. O sea, tu cuerpo te lo está diciendo, de que le quieras hacer caso es una cosa o no. Que tú te estás preocupando por algo, pues estás detectando qué te está afectando. Pero realmente a veces no le prestamos atención a lo que nuestro cuerpo nos dice o a lo que nuestros signos y síntomas nos dicen, sino a lo que nos programan y nos hace pensar que es bueno. Por ejemplo, cuando sientes hambre, ¿qué es lo primero? ¿Viste un anuncio de un gansito? Me lanzo por el gansito y la coca. Sí, porque quieres llenar el hambre con lo que ya te programaron, pero no de que, tengo hambre, pero ayer me sentí mal de pies, incluso me dieron calambres, pues ¿qué debo de consumir? Debo de consumir potasio. Cuando te metes un poco más de la ciencia y dices, pues tengo hambre, voy a aprovechar para ir a consumir potasio y que se me quite este calambre, pero actúas de la forma que te programó la cajita que habíamos mencionado. Pues, o sea, es que Burger King a 25 pesos, pues ahí va. No, y después te plantean de que ofertas muy buenas o que si gana la selección, hamburguesas gratis. Eso tiene un cierto comercialismo porque incluso hasta la carne podrida te dan ahí, aunque la carne no es bueno ni siquiera consumirla, pero comentan que uno de los, bueno, nuestro país vive un problema de obesidad y de sobrepeso y sacar una reflexión muy interesante sobre cómo el televisor es quien está produciendo la obesidad y el sobrepeso en relación a lo que nos está anunciando y a lo que está manejando, y los mismos sentidos está provocando en los sentidos una serie de sensaciones que después nuestra mente está deseando y nuestra voluntad quiere. A mí me parece que es muy interesante la cuestión científica, ¿verdad? Y en el aspecto religioso yo pienso que, de acuerdo a los grados a la misma interdisciplinariedad que existe, ¿no? Y con respeto a la ciencia, que es conocimiento, ¿sí?, pleno de una realidad. Y en el aspecto religioso pienso que la ciencia no nos da esperanza, ¿no? El aspecto religioso da esperanza, ¿sí? En las reflexiones filosóficas nos dicen cada disciplina nos da algo, ¿no? La ciencia nos da conocimiento, pero sin embargo la religión nos da esperanza, ¿no? Entonces cada quien nos da algo o algún aspecto. Por ejemplo, uno puede leer un libro de ciencia y por mucho que uno conozca no adquiere paz, pero de repente estás leyendo la Biblia y es el único libro que te da paz. Entonces hay una diferenciación en el campo interdisciplinario, ¿sí?, de cómo una cosa te conduce a una planificación en un aspecto humano, en el desarrollo, por ejemplo, de tu inteligencia en el campo de la ciencia, y el otro te produce esperanza, fe, ¿no? Y te produce, por ejemplo, sí, ahí en el campo de lo que decían ahorita de conocimiento y sabiduría, yo pienso que el conocimiento es algo más de búsqueda de la persona humana en relación a su propia capacidad intelectual o intelectiva, y la sabiduría es algo más espiritual, ¿verdad? Más que viene en busca, o sea, es más chispa de gracia. Ahí te agregaría algo a todo lo que dices. El comentario que dices es cierto y mucha gente lo va a percibir así, pero porque ha estado involucrado en todo un sistema de creencias
realmente una vida espiritual todavía más fuerte de lo que se ve o se lleva en cualquier religión, a veces es aplicar esa ciencia en este camino, que el camino es súper enorme. Y a veces dices, es que el camino espiritual se vuelve esto, se vuelve cada acto, se vuelve cada una de estas cosas quebrar. Y cuando tú eres consciente de que te va a hacer bien todo eso, lo haces con gusto. Pero la ciencia, como se había manejado actualmente, lo que mencioné ahorita, ha estado muy errada. Y ahorita se topa con que están surgiendo nuevas ciencias, que está surgiendo otra ciencia que la está confrontando y que le está diciendo, párate, todo lo que me dijiste anteriormente son mentiras. Todo lo que me dijiste anteriormente te lo estoy comprobando que no tiene sustento. Se habla mucho de las teorías de las tierras huecas, se habla mucho de un sinfín de conspiranoias, pero no hay que creerlas totalmente, hay que empezar a tomar nosotros nuestro discernimiento y empezar a actuar en base a eso. Cuando ya se vive parte de este camino, ya lo ves de una forma más diferente, la percepción que tienes es válida, viéndolo de ese camino en el que siempre hemos estado. Me incluyo también, pero cuando te vas liberando, va cambiando la cosa. Se va ampliando tu percepción. Sí, Entonces es válido buscar hasta encontrar. Es una necesidad. ¿Verdad que sí? Es parte de un proceso. Es parte de un proceso, pero en este caso pues sería con luz. O sea, si vas a buscar lo que tenga mucho sustento, en este caso pues parte de la conferencia o parte de todo este mensaje que se les trató de dar a ustedes es que tengan sustento. Mira, respecto a eso de buscar, que si es válido buscar, claro que es válido, pero ¿cuántas veces un sistema de control de algunas religiones te dicen, no andes picando aquí ni picando allá? No andes metiendo de tantas frecuencias y de tantas cosas. ¿Por qué? Porque quieren controlar que creas nomás lo que ellos te dicen. Pero yo, por ejemplo, en lo personal he sido una persona que no me ha creído muchas de las creencias, o la mayoría, desde niña. Así nací, como que nací rebelde, ¿no? Entonces fui investigando y me he dedicado a investigar toda la vida y he visto, por ejemplo, lo que piensan los gnósticos, los rosacruces, chamanes, toltecas, que traen conocimiento, guardianes del conocimiento, los toltecas y los mayas, en la iglesia, una religión, otras, o sea, anda en todos lados, ¿no? Poquito en todos lados. Haciendo la burbuja más grande. No, espérame, estoy investigando, o sea, lo que piensa cada quien, el sistema de creencias de cada quien. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero el holograma del hombre está construido de la imagen, o sea, en la burbuja, vamos a decir, la holográfica, lo que piensa cada quien de cada lado, ¿verdad? Y se forma un hombre así, pero realmente, por ejemplo, en cuanto a lo que hablaban ahorita, que la iglesia, la religión te da esperanza, yo me acordé ahorita por eso, porque un maestro que teníamos, un chamán, nos decía, ¿a poco ustedes quieren vivir de la esperanza? Dice, ¿esperanza en qué? Y entonces decía yo, me chocaba, decía, bueno, pero ¿por qué lo dice? Y con tanto sarcasmo. Dice, miren, dice, ellos no hablan, los toltecas, y ellos no hablan de espiritualidad, hablan de energía. Y te dicen, somos un juego luminoso, energía, o sea, un grupo de átomos, ¿verdad? Tú tienes como esos ganchitos que los vamos topando, ¿verdad? Los controles y todo, a lo que estamos atados, por ejemplo, la ira, la lujuria, lo que son los pecados capitales, son ganchitos que te vas atorando por aquí o por allá, de mil formas. Esos son emociones. Ajá, las emociones. Esos no son controles. No, pero son emociones que a través de todo lo que el sistema de creencias y de todo lo que sentimos, nos vamos soltando en